¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema aplicando el método de rigidez. Como puedes observar esta estructura, quizás ahora lo particular va a ser el tramo CD. ¿Qué pasa en ese tramo? Justamente nos indica que la inercia o el EI va a ser infinito. Justamente ese es uno de los elementos que no mucho se ve en realidad, pero es bueno siempre explicar. Cuando un elemento tiene un material infinito, quiere decir que es un elemento indeformable, no va a tener deformación por flexión, no se va a poder estirar, no se va a poder cortar, ni se va a poder deflectar en este caso. Hay algunos casos en particular donde de repente tenemos un apoyo fijo, y sí lo he realizado en algunos videos, en los primeros, bueno, hace mucho tiempo, casi un año por ahí, donde si el extremo es articulado y la barra es infinita, lo que sí va a originarse obviamente sería la rotación. Y la rotación depende también mucho del desplazamiento. O sea, si yo considero el desplazamiento, puedo calcular el giro. Y si yo calculo el giro, puedo, o mejor dicho, si yo considero el giro, puedo calcular el desplazamiento. Ambos están conectados, así que es cuestión de aplicar una de estas. Sin embargo, ahora vemos que el apoyo, en este caso, o el elemento rígido, como así se lo conoce, su apoyo es empotrado, lo que hace que en la vida, o al menos, no tenga por qué deformarse verticalmente. No tiene sentido. Como está empotrado, un elemento rígido con un apoyo que también es netamente rígido, no podría entonces desplazarse verticalmente, y peor aún, un giro. Teniendo en cuenta ese aspecto, podemos ya ir al paso 1, que es identificar los grados de libertad. No nos olvidemos colocar también los materiales. El EI vamos a considerar 11.880 toneladas por metros al cuadrado. Y el EA en este caso va a ser infinito. Se desprecia la deformación axial, ¿no?, para los demás elementos. Y tengo esa consideración. Vamos a decir paso 1. Grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad creen que pueda tener ese tipo de estructuras? A ver, vamos a evaluarlo. Vamos a apoyarnos de estos elementos. Tenemos aquí. Esto va a ser la columna. Y para esa parte la viga. Más o menos está ahí. Un poco menos. Recuerda que acá hay una rótula. No sé si la han podido observar. No he dado muchos detalles. Ahí está. Igual está indicado, ¿no?, también con esta flecha. Una rótula. Este es un apoyo empotrado. En realidad esto debe ir un poco más abajo. Acá también hay un apoyo empotrado. Justamente ese es el elemento rígido, que lo vamos a colocar de un color característico, azul. Bueno, vamos a colocar las letras que le corresponden. Este es A, este es B, este de aquí es C y D. Obviamente que sí va a haber un giro en el punto B, ¿no? Decimos giro en B. En el apoyo empotrado no hay giro, no hay desplazamiento, es cero. Igual en el apoyo empotrado es cero. Habrá desplazamiento horizontal. Supongamos que se desplace hacia la derecha. Ya cumple, perpendicular a la barra. Pero ¿qué sucede con el tramo BCD? Se estaría cortando, ¿sí o no? Y justamente eso es lo que no queremos, porque estamos expresando la deformación axial. Así que no tiene sentido. Lo que pasa si hubiese considerado el desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Bueno, también cumple, ¿no?, 90 grados. Pero ¿qué sucede con el tramo BCD? Se estaría alargando. Tampoco, entonces tiene desplazamiento horizontal.
Vertical mucho menos, ¿no? Porque si considero vertical, la columna se hace más pequeña. Y justamente también habíamos indicado que acá en la rótula, también en anteriores videos, en la rótula que se genera dos giros y también un desplazamiento vertical. En este caso habíamos indicado al comienzo del video que los elementos rígidos con un apoyo empotrado no van a poder desplazarse verticalmente, se va a quedar ahí estático prácticamente. Entonces no hay desplazamiento, ya habrá giro, claro que hay giro, pero para el tramo CB, o sea, tenemos una rótula, pero que habíamos indicado que tiene dos giros. Sin embargo, este tramo de acá, como es rígido, no me va a permitir tampoco la rotación. Así que el único giro que se va a considerar es el del lado izquierdo del tramo BC. Coloco giro en C, no hay desplazamiento, así que tenemos 2 grados de libertad. Voy a colocar, sería 2. Pero puedo reducir un poco más. Bueno, ya hay que ser un poco buenos. Grados de libertad reducidos. Te das cuenta que acá puedo emplear la tabla de empotrado articulado, omitiendo así el giro en C. Finalmente me queda nada más un grado de libertad. Todo este ejercicio que parece muy complicado en realidad, a las finales solamente con un grado de libertad puedo calcularlo o desarrollarlo. Paso 2. Cálculo de la matriz de rigidez K. Así que vamos a liberar ese único grado de libertad que sería D1. Lo voy a denominar el giro en B D1. Libero un valor unitario y bueno, en realidad ya lo demás grado de libertad todo va a ser 0, pues no hay más grado de libertad tampoco. Copio el mismo elemento. Esto de acá es rígido y este es el apoyo empotrado. Solamente estamos liberando en este nudo, como es horario, se va a deformar así. Un valor unitario en sentido horario. Las tablas que se emplean también ya se ha repetido un montón de veces. Yo voy a colocar ya de frente, ¿no? Acá sería 3EI sobre L, 3EI sobre la longitud. ¿Qué longitud le corresponde? Una longitud total de B a C de 6 metros. Luego el momento acá para la columna también va a ser horario. Sería en este caso, bueno, el coeficiente empotrado 4EI sobre la longitud sería 4, pero es 2 veces, se va a tener que multiplicar por 2, porque es 2 veces el módulo de elasticidad por la inercia. Por 2, ahí está. Bueno, nada más, solamente son esos coeficientes, no vamos a considerar cortantes porque no tiene sentido, solamente es el grado de libertad de giro. Coloco el K que finalmente va a ser ya mi matriz de rigidez K. Van en sentido horario, por lo tanto voy a tener que sumarlos. Voy a colocar el valor ya reemplazando también el valor de EI, que es 11.880 toneladas por metros al cuadrado. Me da un valor de 29.700. Ahí está. Ese sería mi matriz de rigidez K. El tercer paso es calcular el vector de cargas P. Pero para hallar el vector de cargas P, esto de aquí es igual al vector de cargas F menos el vector de cargas de fuerza de fijación. Primero vamos a hallar el vector de cargas F. Recuerden que el vector de cargas F viene a ser las cargas aplicadas en los nudos, mientras que la fuerza de fijación son los momentos de empotramiento más conocido como MEP. Bueno, acá podemos copiar en realidad, no hay problema. Justamente vamos a colocar ahí esas fuerzas en los nudos.
lo que identifica solamente es el grado de libertad 1 o el D1, así que ahí le va a corresponder F1. ¿Existe algún momento o una carga de momento que esté aplicándose en el punto B, donde es el giro? No, como no hay momento, entonces vale 0. Fuerza de fijación. Vector de cargas F sub F. Vamos a ver cuánto sería. Bueno, acá sería emportado, acá es emportado y articulado. Y esto de acá, bueno, no se cuenta en realidad, porque esto de acá ya no tiene cargas ni se tendría tampoco que aplicar algunas tablas, porque para esto no es necesario. Acá va a haber dos tipos de carga, ¿no? Una rectangular y finalmente una carga puntual. En este caso esta carga puntual está a 2 metros y a 4 metros. Entonces lo que tengo que hacer acá es sumar ambos. Primero voy a calcular para la carga distribuida. Vamos a colocarle un momento acá. A ver, el vector de cargas F sub F1 va a ser de esta manera, acá, en sentido horario, igual que el grado de libertad que he considerado. Esta columna no hay momentos, no hay fuerzas aplicadas en el tramo, no hay cargas, por lo tanto los momentos son 0. Ya, el verde va a ser para la carga rectangular y el color amarillo va a ser para la carga puntual de 15. Justamente acá tengo algunas tablas. Para una carga rectangular, acá está, cuando es empotrado y articulado, justamente acá, ¿no? 1/8 de Q por L al cuadrado. Colocamos de verde 1/8 de Q, que es 5, por L, 6 al cuadrado, ¿no? L es la longitud total. Ahí está. ¿Cuánto sería esto de acá? Vamos a calcular. Me da un valor de 22,5. Este momento tengo que sumarle ahora al otro momento cuando se aplica la carga puntual. Vamos a ver aquí en las tablas. Acá tenemos el primero, una carga aplicada justo donde tiene una distancia de A y B. Ya no es una carga en el medio. Por eso antes utilizamos 3 sobre 16 de Q por L. Ahora sería este de acá. Q por A por B sobre 2 por la longitud total al cuadrado por la longitud también total más B. Bueno, es una fórmula un poco más extensa. Es cuestión de reemplazar. A ver, de color azul. A ver, voy a colocarla acá para que me alcance espacio. Sería nada más Q, que es 15, por A, este es A, este es B, por 2, por 4, sobre 2 por la longitud, que es 6, al cuadrado, por la longitud nuevamente, 6, más B, que es 4. ¿Cuánto sería todo este valor? Me da un momento de 50 tercios. Como ambos van en sentido antihorario, tengo que sumarlo. Finalmente, el momento que me da en este caso sería de 22,5 más 50 tercios. Me da un momento de 235. A ver, 235 sobre 6. Ese sería el momento que se estaría aplicando en ese tramo de ahí. Ahí está. Bueno, es el único y la fuerza de fijación 1, en este caso va a ser este momento, ¿no? Pero va en sentido antihorario y acá la fuerza de fijación 1 es en sentido horario, por lo tanto va a ser negativo. Menos 235 sobre 6. Finalmente quiero hallar el vector de cargas P, que es lo que necesito. Así que cuestión nada más de restar, ¿no? F vale 0, menos F sub F, que vale menos 275 sobre 6.
restamos y entonces te va a dar negativo, ¿no? Como te das cuenta. Ya tenemos el vector de cargas P. Finalmente tengo que ir al paso número 4, que es calcular el vector de desplazamientos. ¿Cómo calculo los grados de libertad o desplazamientos en este caso? O las deformaciones. La fórmula es el vector de cargas P es igual a la matriz de rigidez K por el vector de cargas de D, que va a ser los desplazamientos. Bueno, el P ya lo habíamos calculado, 235 sobre 6. Esto de aquí va a ser positivo. El K también lo habíamos hallado, vale 29.700. Finalmente por el D1, que es el grado de libertad de giro que vamos a calcular. Acá es cuestión también que apliquen cualquier método, una calculadora. Es un sistema de ecuaciones de solamente uno por uno. Así que bueno, voy a colocar el valor que obtengo. D1 me da un valor de 47 sobre 35.640 radianes, medio positivo, y decir que va en el sentido horario. ¿Cuántos serían decimales? Me da un valor, a ver, de 0,0013187 radianes. Ya hemos calculado el giro en ese punto. Vamos a comprobar entonces con el programa FTool para ver si es correcto este desarrollo, que aparentemente parecía muy difícil. El giro en el punto B. Ahí está, en ese punto. Me está dando un giro de negativo. Bueno, el programa es negativo cuando el giro es antihorario. No, cuando el giro es horario, digo. Por eso acá a nosotros nos da horario, es correcto. 0,001326. 0,0013, a ver, 187. 1326. Bueno, son decimales que casi tampoco influyen tanto. Podemos hacer una resta para comprobar. A ver, 1326. Allá. 0,001326 menos 0,0013187. ¿Cuánto es esa diferencia? Creo que casi nada, ¿no? Ya ves, casi nada. Mira, es de la diferencia es el de 0,00000, son 5 ceros, 73. Casi nada en realidad. Nos está dando también entonces el mismo resultado para el giro. Ya con el giro entonces puedo calcular quizás algunos momentos o algunas reacciones que sean necesarias. Ahí está. Tenemos momento flector, tenemos cortantes, fuerzas axiales. Vamos a comprobar quizás alguno de esos valores. A ver. Podemos calcular el momento en el punto A, o sea, el apoyo empotrado. ¿Cuánto es esa reacción de momento? Solamente voy acá al grado de libertad 1 que he liberado. Obviamente que acá le va a corresponder el otro momento complementario, que también va en el mismo sentido. Horario. También, bueno, si acá es 4EI sobre L, acá sería 2EI sobre la longitud de cuadro por 2, porque es 2 veces ley. Y esto de acá se va a multiplicar por finalmente el D1, que es el único grado de libertad. ¿Cuánto sería esto de acá? Me da un valor del momento en este sentido horario, 15,667 toneladas por metro. Ese momento que me ha dado acá, tengo que sumar más el momento de la fuerza de fijación, donde son los momentos de empotramiento perfecto. Te das cuenta que como ese elemento no hay cargas, también es cero.
Finalmente, el único momento que va a actuar en ese apoyo va a ser de 15,667 en sentido horario. Vamos a comprobar. Efectivamente, ¿no? 15,645, ya 15,65 a 67, casi 0,2 decimales. Tampoco influye en nada en realidad. Y este momento, como es horario de izquierda a derecha, si lo veo desde esa perspectiva, va a ser positivo, ¿no? Y se ubica en la parte de abajo. Ahí está. Otro momento, a ver, podemos calcular el momento de B a C, quizás. ¿Cómo sería? Justamente este momento que ya se está aplicando. Este de aquí tengo que multiplicar por el D1. ¿Cuánto sería todo esto de acá? Me da un momento, a ver, en este caso, 7,833 en sentido horario. Y acá en la fuerza de fijación, en los momentos de empotramiento, finalmente ¿cuánto nos dio? 275/6 en sentido antihorario. Acá es horario. ¿Cuál sería mayor? A ver, 235/6 es 39,167. Es mucho mayor que este momento, así que el sentido que le va a corresponder sería de forma antihoraria y vamos a restar 235/6 menos 7,833. Me da un momento de 31,33 toneladas por metro. En sentido antihorario, vamos a comprobar. A ver, recuerda que si me dio antihorario, coloco así. Cuando calcule el diagrama de momento flector para ese tramo, un momento antihorario de izquierda a derecha va a ser negativo y va a estar ubicado por acá. Vamos a comprobar si eso es correcto. 31,291, ya, 31,30. ¿Cuántos decimales entonces está variando? Bueno, acá 0,7 por ahí. Recuerda nada más que quizás a veces cuando tratamos de reducir mucho, a veces existe una variación mínima, pero te das cuenta que tampoco es una diferencia enorme, ¿no? Si acá hubiera sido quizás 34 o 35, y en el programa 31, ahí sí hay una variación que sí es considerable. En este caso es por decimales, así que no influye mucho, ¿no? Para un trabajo o un ejercicio así académico o práctico, en realidad no hay que sorprendernos mucho. Sin embargo, ya para la práctica real, ¿no? En un trabajo, sí es necesario tener todos esos aspectos, porque también hay coeficientes, hay factores de seguridad por el cual tenemos que también prever, ¿no? Algunos errores y algunos accidentes posteriormente. Bueno, de esa forma hemos graficado justamente también identificado los momentos, los apoyos y así sucesivamente, ¿no? Puedes calcular de esa manera. A ver, quiero ver un detalle más en el programa. De repente un detalle más podría ser cómo calcular las reacciones quizás en el apoyo empotrado del elemento rígido. Bueno, lo que se haría acá sería nada más hallar quizás las fuerzas cortantes para cada elemento y esa fuerza cortante pasarlo como quizás como una reacción. Porque recuerda que este elemento de acá, mira, acá hay un dato bien práctico. Este elemento es rotulado, ¿sí o no? Y acá ya calculé el momento, ¿sí o no? Es 31,37. Sé que acá va a haber una fuerza cortante y acá también. ¿Puedo calcular esta fuerza cortante? Claro que sí. Con la misma tabla lo calculas, sale directo. ¿Puedo calcularlo así con la estática? También. Colocamos la carga justamente de esta manera. Carga distribuida. Y acá la carga puntual de 15 y de 5. Bueno, la fuerza resultante sería 5 por 6, 30.
y se ubica en la mitad, ¿no? Que todo esto de acá sería, si todo este es 6, 3. Esto de aquí es 2 y todo esto es 4. Voy a calcular esta reacción de acá, o esta fuerza cortante del punto C. Aplico sumatoria de momentos en el punto B. Antihorario es positivo igual a 0. Sería, a ver, me voy a dar CY. CY por 6 menos 30 por 3 menos 15 por 2. Finalmente más 31,37 igual a 0. Voy a despejar el valor de CY. La reacción CY me da, o una cortante mejor dicho, de 14,772. Ya, pondré decimales. Me dio positivo, es correcto el sentido que hemos supuesto, hacia arriba. Ya. Miren lo que voy a hacer, ¿eh? Estoy haciendo un equilibrio estático. Esa cortante de acá ya lo calculé. Justamente vale 14,772. Por equilibrio, esta fuerza cortante pasa en este otro lado, ¿sí o no? Como no hay más cargas puntuales en este nudo, se equilibra nuevamente. Luego pasa en el otro sentido. Y finalmente, como no hay cargas, esa sería la reacción. A ver, vamos a comprobar si la reacción vertical en el punto D vale más o menos 14,772. Ahí está, 14,784. Bueno, 14,78 y acá es 14,77. Ya también prácticamente no hay diferencia en nada, ¿no? 0,01 decimal que quizás. Y de esa forma entonces estás hallando la reacción. ¿Cuánto sería el momento? Si todo esto es 14,772, solamente multiplico la distancia que vale 3. Y este momento o la fuerza que va a aplicar tiene este sentido. Por equilibrio el momento va en el sentido opuesto. Vamos a multiplicar 14,772 por 3. Y me da un momento, a ver, de 44,316 toneladas por metro. Bueno, esta es tonelada. Vamos a ver en sentido horario el momento. Ahí está, ¿no? Sentido horario, 44,35. Y a nosotros nos dio 44,32 ya, también por 0,3 decimales, que tampoco es tanto, no es un error quizás muy grande. Y de esa manera te das cuenta que puedes calcular las reacciones, los diagramas, igualmente con los ejercicios anteriores que hemos visto. No necesariamente tienes que emplear alguna tabla o alguna fórmula porque todo es equilibrio. Y bueno, de esa forma entonces hemos resuelto este problema. Espero que te haya servido este video. Conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad. Hasta luego.